El otro día concluimos leyendo las páginas 28, 29 y 30 del documento, ¿no? En la edición que yo tengo, que puede haber otras ediciones, no sé. Esta es la edición de San Pablo. Bueno, pues concluimos leyendo las páginas 28, 29 y 30 directamente del documento. Y dice, llegamos a un punto en el que el documento dice que la vida religiosa se abre a la renovación no por iniciativa propia ni por un mero afán de novedad, sino principalmente, y esto es lo más importante y lo que se suele perder de vista en esto de la renovación, principalmente por obediencia responsable tanto al Espíritu Creador que habla por medio de los profetas, decimos en el credo apostólico, como a la llamada del magisterio de la Iglesia expresado con fuerza en las grandes encíclicas sociales, como por ejemplo Pacem in Terris en 1963, Populorum Progressio en 1967, Octogesima Adveniens 1971, Laborem Exercens 1981, Caritas in Veritate en el 2009. Estas son las grandes encíclicas sociales de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Se ha tratado de una fidelidad a la voluntad divina expresada a través de la voz acreditada de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ha buscado renovar la vida consagrada y no solamente renovar por renovar, sino renovar también las formas externas de la vida consagrada, ¿no? El modo en que se vive en sí, no ha sido por un capricho innovador de vamos a hacer algo diferente, vamos a cambiar, ya llevamos así mucho tiempo, esto está ya más que aburrido, ¿no? No, vamos, espero que nadie lo haya hecho de esa manera tan vana y tan superficial, ¿no? El fin último de la renovación es obedecer al Espíritu Santo que ha hablado claramente a través del magisterio, ¿no? La renovación es un acto de obediencia al Espíritu de Dios. Y negarse a esa adecuada renovación y aferrarse a ciertas cosas, pues es una desobediencia clara al Espíritu, con todo lo que eso supone. Es que muchas veces pasamos por las cosas como por encima, un poco superficialmente. Bueno, pues cada cual que haga lo que le parezca, lo que vea, pues esto es libre, no se puede obligar a nadie. Yo creo que es muy peligroso hablar de esa manera. Renovarse no es libre, es un mandato del Espíritu de Dios a través de la Iglesia, ¿no? Y entonces hay que hacerlo conforme, eso sí, hay que renovarse conforme al Espíritu de Dios y dentro del parecer de la Iglesia, ¿no? Cada uno haciendo lo que se le ocurre y tal y como le venga en gana. Pero negarse a la renovación, a la adecuada renovación, es un acto de desobediencia formal. Que lo pinten como quieran, pero negarse a esa renovación es negarse a obedecer al magisterio. Yo creo que eso es algo, a mi juicio, bastante grave, ¿no? La visión del carisma, sigue diciendo el documento, como originado por el Espíritu, orientado a la configuración con Cristo, marcado por el perfil eclesial comunitario, el dinámico desarrollo en la Iglesia, ha motivado cada decisión de renovación y progresivamente ha dado forma a una auténtica teología del carisma, aplicada claramente y por primera vez a la vida consagrada. En la exhortación apostólica Evangelica Testificatio, Pablo VI adopta oficialmente esta nueva terminología y escribe: Evangelica Testificatio número 11. Insiste justamente el concilio sobre la obligación para religiosos y religiosas de ser fieles al espíritu de sus fundadores, a sus intenciones evangélicas, al ejemplo de su santidad, poniendo en esto uno de los principios de la renovación en curso y uno de los criterios más seguros
para aquello que cada instituto debería emprender. Esto en su día ya lo dijo Pablo VI. Bueno, pues todavía hay, es triste, pero es así, muchos institutos que están a por uvas. Todavía no han llegado a la adecuada renovación, por los dos extremos, o porque se han anquilosado en el pasado y en cosas que son para un museo y para la historia, o porque en aras de una innovación, no sé, extraña al Espíritu de Dios y extraña al Espíritu del Concilio, pues se han lanzado a novedades pues estrambóticas, ¿no? A cosas raras, ¿no? Entonces ya, como hay que renovarse, pues ya también empiezan a hacer cosas extrañas. Pues hay unos que hacen cosas extrañas porque siguen anclados en el siglo XII, o en el XVI, o en el XVIII, y otros hacen cosas extrañas, pues eso, porque les da por hacer yoga cristiano, o el eneagrama, o dentro de nada, pues no sé, puede ser que quiten las cruces de sus institutos y dediquen a poner, no sé, cualquier otro símbolo, ¿no? Que no tenga nada que ver con nada. No es renovarse por cambiar, porque dice el concilio que hay que cambiar. No, el concilio no dice que hay que cambiar, el concilio dice que hay que renovarse y sacar a flote todo lo que es del espíritu, sobre todo la originalidad del carisma, ¿no? Lo nuevo, lo que es genuino, lo que no cambia y puede estar enterrado o olvidado o deformado pues por el paso del tiempo y por las cosas que se le han ido poniendo encima, ¿no? Un montón de añadidos. Entonces el concilio lo que dice es que se quite todo lo que se le ha ido pegando y se desnude el carisma, quede el carisma desnudo, el espíritu del fundador, la intención primera, y eso se recupere, se valore, se ame, se interiorice, se revitalice, porque si estaba tapado por tantas cosas, estará medio oxidado y falto de oxígeno, de aire fresco, ¿no? Y eso, una vez interiorizado, recuperado, gustado, comprendido, asimilado, se busque el modo de adecuarlo al momento que está viviendo la Iglesia. Esa es la renovación. No es inventar por inventar, y sobre todo no es hacer cosas extrañas, y mucho menos cosas que ni siquiera son cristianas, sino simplemente recuperar la frescura original del carisma y la intención del fundador. Esta congregación, sigue diciendo el documento, testigo de tal camino, ha acompañado las diversas fases de reelaboración de las constituciones de los institutos. Ha sido un proceso que ha alterado viejos equilibrios, transformado prácticas obsoletas de la tradición, confrontar perfecte caritatis número 3. Mientras se ha llevado a cabo una relectura con una nueva hermenéutica de las herencias espirituales y ensayado nuevas estructuras hasta el punto de volver a trazar programas y presencias. Parece una frase muy rimbombante, pero en realidad no dice nada raro. Es una nueva hermenéutica de las herencias espirituales. Y dices, madre mía, ¿qué dice? Pues nada. Que es una nueva, se ha llevado a cabo una nueva interpretación de lo que toda la vida, de lo de siempre ha sido así, eso son las herencias espirituales. Y la hermenéutica es volverlas a interpretar. Es decir, porque claro, como la frase es tan rimbombante, que es madre lo que habrán hecho. No. Revisar lo de siempre se hizo así. Esa es la hermenéutica de las herencias espirituales, traducido al lenguaje de todos los días de la gente llana, ¿no? Y ensayado nuevas estructuras, probar una nueva manera de vivir ciertas cosas. Lo que siempre se hizo así, no es necesario seguir haciéndolo así, ahora lo podemos hacer de otra manera, por ejemplo. Hasta el punto de volver a trazar programas y presencias, hasta el punto de volver a trazar, de volver a diseñar modos de proceder y de permanecer, y de estar y de vivir. Eso es lo que quiere decir este párrafo tan repolludo y rimbombante. En dicha renovación, al mismo tiempo fiel y creativa, no podemos olvidar
algunas dialécticas de enfrentamiento y de tensión e incluso dolorosas deserciones, sin comentarios, porque esto es algo que desgraciadamente hemos vivido, yo por lo menos puedo decir que he vivido muy de cerca, ¿no? Enfrentamientos, tensiones, deserciones que han existido y que siguen, ¿eh? O sea, yo os puedo decir, no es que tenga una grandísima experiencia, pero bueno, después de 27 años de vida consagrada, en ese aspecto he visto de todo y se sigue viendo. O sea, lo más triste es que no hubo un momento en que se vio y ya se pasó, sino que en algunos ambientes eso sigue ahí, sigue candente, sigue la tensión, sigue la fricción, sigue la ruptura, el enfrentamiento. Y bueno, pues es una pena y un dolor porque sencillamente eso no es de Dios, no es evangélico, ¿no? Todo lo que sea enfrentamiento, tensión, no sabemos, sin dar razón a nadie. O sea, cuando hay tensión, hay fricción, hay enfrentamiento, el Espíritu de Dios no está ahí, eso está claro. Luego, ¿quién tuvo la razón? ¿Quién tiene la razón? Mira, esto en esta vida todo es relativo, pero mucho. Nadie tiene la razón al 100%, nadie es perfecto y tiene la razón en todo, y nadie es tan puramente perverso que no tiene razón en nada, ¿no? Cuando hay fricción y cuando hay enfrentamiento, generalmente la responsabilidad, por no decir la culpa, es de ambas partes. ¿En qué porcentaje? Bueno, eso ya no vamos a entrar ahí, ¿no? Porque la casuística es muy amplia. Pero quiero decir que nadie es súper bueno frente a otro que es súper malo. Que no. En la vida las cosas no suelen ser así, ¿no? Y todos somos estupendísimos al 100% y todos somos perversos al 100%, ¿no? Eso, de cara a suspender el juicio y no tomar partido, ¿no? Porque cuando uno se encuentra en una situación así, el primer instinto es tomar partido por un lado o por otro, es normal. O que te pregunten directamente tú de parte de quién estás. Pues hombre, yo en principio de parte de nadie, de parte de Dios y de la verdad. Y en ese caso mejor no por no pronunciarse, por cobardía, sino porque Dios y la verdad son demasiado grandes para tenerlo todo perfectamente atado y controlado. Entonces, pues que cuando hay enfrentamiento y hay fricción, no suele estar el Espíritu de Dios. La Iglesia no ha detenido el proceso de renovación, ¿no? Pero ha acompañado con su magisterio atento y una vigilancia inteligente, conjugando con la prioridad de la vida espiritual 7 temas principales que vamos a ir viendo. 7 temas que son, sobre todo algunos, muy repetidos, muy cacareados, son palabras muy desgastadas, pero que si tú coges a los religiosos y las religiosas que están todo el santo día cacareando esto y les preguntas despacio, la mayoría no te saben contestar bien, ¿eh? ¿En qué consiste eso? Porque claro, llega un momento que uno a base de oír y dice, siéntate y explícame esto, porque todo el tiempo hablando de lo mismo, pues la mayoría de las veces pillas a mucha gente que lo repite como un papagayo, pues porque se lo han dicho. Entonces parece que la esencia de la vida religiosa está en repetir unos estereotipos 27.000 veces, pero lo triste es que se repite muchas veces sin saber exactamente de qué se habla, ¿no? Bueno, pues los 7 temas principales son el carisma fundacional. Todo el mundo habla de los carismas fundacionales. Otra cosa es que cada uno sepa cuál es el propio, que no suele ser. El carisma fundacional. El carisma fundacional. ¿Y cuál es tu carisma fundacional y cuál es el tuyo? Bueno, mira qué tiempo hace. No sé. Esto sucede, ¿no? El carisma fundacional y volver a la originalidad del carisma. Bueno, la vida en el espíritu alimentada por la palabra. La vida fraterna en común. Formación inicial y permanente. Yo cuando llego al convento, la permanente era una cosa que se hacían las señoras en la peluquería. Y todo el santo día hablando de la formación permanente. Venga con la formación permanente. Y todavía os puedo decir
que monjas profesas, no hablo de religiosas, hablo de monjas, de vida contemplativa, profesas, no he conocido ningún plan de formación permanente que de verdad esté bien trazado, merezca la pena y sobre todo se ponga en práctica. Porque eso es otra cosa. Hay unos planes de formación, vamos, que si los lleváramos a cabo éramos todas doctoras, no sé, ni sé, habría que inventar algo nuevo. Porque aquí es una cosa impresionante. Luego, a la verdad, nadie lo lleva a término. Porque montan unos planes de formación tan, que el día tendría que tener 52 horas para poderlos llevar a término. Y porque no es una formación, es mi opinión, no son planes de formación que vayan orientados a la vida de la monja, a apoyar y sostener e impulsar la vida contemplativa de la monja, sino pues hay que tener un plan de formación y hay que elaborar un plan de formación y lo elaboramos. Entonces elaboran planes de formación surrealistas, porque es imposible que con el tiempo que tiene una monja se pueda llevar a cabo todo eso. Pero bueno, tenemos el plan hecho. Dicen que hay que tener un plan de formación hecho, pues ya lo tenemos hecho. Luego, ponerlo en práctica es otro tema, ¿no? Pero por lo menos tenemos las constituciones, tenemos el directorio, tenemos el plan de formación, tenemos el ritual. Si tenemos todo, luego hacerlo ya es otra cuestión. Pero nosotros tenemos un plan de formación impresionante. Ni en la Sorbona, vamos. Los de la Gregoriana hemos colgado, al lado de nuestro plan de formación, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad no se vive, y sobre todo, que es lo más triste, como no se vive, no cala, no enriquece la vida espiritual de esa monja. No enriquece, no potencia, no hace crecer la vivencia íntima de la consagración de esa persona, que es el fin de la formación, ¿sabes? Ahondar en la intimidad con Dios y que esa llamada que yo he recibido la pueda vivir con más plenitud. O sea, no se trata de saber cosas, sino que me enriquezca espiritualmente. ¿Cómo? Pues pudiendo leer mejor la palabra de Dios, pudiendo comprender mejor la liturgia tal y como la vivo, pudiendo comprender mejor, pues no sé, la teología moral y sus raíces profundas, la teología espiritual, la teología de la mística. Ay, los místicos son una panda raros. No, nuestros padres son místicos. Y los cristianos de hoy estamos llamados a ser místicos o a no ser nada. Entonces, tenemos que tener unos conocimientos de todo eso. Pero no por conocer, sino para enriquecernos interiormente, crecer y poder acoger con mayor, o sea, con todo lo humano, todas nuestras capacidades humanas potenciadas al máximo, el don de Dios, el don del Espíritu, para que eso fructifique. Ese es el fin de la formación. Otro tema. Tenemos carisma fundacional, vida en el Espíritu alimentada por la palabra, vida fraterna en común, formación inicial y permanente, nuevas formas de apostolado, autoridad de gobierno y atención a las culturas. La vida consagrada en los últimos 50 años se ha evaluado y ha caminado, como ha podido, a veces mejor, a veces peor, pero hemos caminado aceptando estos retos. La referencia a la letra del concilio consiente en encontrar al auténtico espíritu, esto es muy importante, para evitar interpretaciones erróneas. El espíritu de Dios, no el espíritu del último que le pase. ¿Qué quiere el espíritu y cómo el espíritu nos ilumina para leer e interpretar el concilio, ¿no? Estamos llamados a hacer juntos memoria de un acontecimiento vivo en el que nosotros, Iglesia, hemos reconocido nuestra identidad profunda. Pablo VI, esto es muy hermoso, en la clausura del Concilio Vaticano II afirmaba: con mente
y corazón agradecidos, que así es como tenemos que leer siempre los documentos del concilio, con mente y corazón agradecidos. Es verdad que a veces algunos de los documentos son un poco densos, no son de agradable lectura, al menos a mí no me resultan de agradable lectura. ¡Qué bonito, cómo me encanta! No es mi experiencia leer los documentos conciliares, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que está contenido en esos documentos es algo que el Espíritu ha dicho a la Iglesia, ¿no? Ha formulado para la Iglesia. Entonces, así lo tenemos que leer, así lo tenemos que recibir, así lo tenemos que venerar con ese respeto, con ese cariño, con ese corazón agradecido y con esa mente abierta a lo que el Espíritu dice, ¿no? A la Iglesia. Y digo que Pablo VI en la clausura del concilio decía lo siguiente: la Iglesia se ha recogido en su más íntima conciencia espiritual para hallar en sí misma, viviente y operante en el Espíritu Santo, la palabra de Cristo y sondear más a fondo el misterio, o sea, el designio y la presencia de Dios por encima y dentro de sí, y para reavivar en sí la fe, que es el secreto de su seguridad y de su sabiduría, y reavivar el amor que le obliga a cantar sin descanso las alabanzas de Dios. Cantare amantis est, dice San Agustín. Los documentos conciliares, principalmente los que tratan de la divina revelación, de la liturgia, de la Iglesia, de los sacerdotes, de los religiosos, de los laicos, permiten ver claramente esta directa y primordial intención religiosa y demuestran cuán limpia, fresca y rica es la vena espiritual que el vivo contacto con Dios vivo hace estallar en el seno de la Iglesia y de ella esparce sobre los áridos campos de nuestra tierra. La misma fidelidad al concilio, como acontecimiento eclesial y como paradigma, nos pide ahora saber proyectarse con confianza hacia el futuro. Tenemos que mirar siempre el futuro con confianza, ¿no? Formula aquí el documento una pregunta que es importante. ¿Nos acompaña internamente la certeza de que Dios nos guía en nuestro caminar? ¿Vivimos con esa seguridad? ¿O decimos que sí, pero no nos lo creemos del todo? ¿Tengo yo esa certeza íntima dentro de mi corazón de que mi caminar lo está guiando el Espíritu de Dios? ¿De que Él viene conmigo? ¿De que cada paso que doy nunca lo doy sola, sino bajo su atenta mirada? ¿O voy a mi bola y tengo la conciencia de que voy por libre y a mi aire, y si me estrello sola, y si me sale bien sola? Porque si tenemos conciencia de esto último que acabo de decir, vamos totalmente equivocados y mal. Es el Espíritu de Dios quien guía mis pasos y tengo que vivir con esa certeza. Sigue diciendo el documento: en la riqueza de palabras y gestos, la Iglesia nos lleva a leer nuestra vida personal y comunitaria en el marco del entero plan de salvación, a entender hacia qué dirección orientarnos, qué futuro imaginar, en continuidad con los pasos dados hasta hoy. Nos invita a redescubrir la unidad de Confessio Laudis, Fidei et Vitae. La unidad de confesión, de alabanza, de fe y de vida. La memoria fidei nos ofrece raíces de continuidad y perseverancia. Una identidad fuerte para reconocernos parte de un proyecto, de una historia. La relectura en la fe del camino recorrido
no se limita a los grandes acontecimientos, sino que nos ayuda a releer nuestra historia personal dividiéndola en etapas significativas.